Y esa persona vive dentro de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Hemos ido aprendiendo en 4 clases anteriores, estudios, esta es la quinta. Esta va a ser un poco más profunda, quizás no lo cubra. Hemos hablado de los 4 primeros, la semana pasada hablamos la palabra de sabiduría, palabra de revelación, el don de la fe y el don de las sanidades. Amén. Amén. Hoy vamos a estar hablando, no voy a alcanzar a cubrir todo porque es muy profunda, pero quiero que entiendan. Amén. Hoy vamos a hablar del don de la profecía y si me queda tiempo, el discernimiento de espíritus. ¿Por qué? Porque mi responsabilidad como pastor es que recibas lo mejor. Amén. Que no andes buscando quién te profetice o un profeta. Si tú lo haces en tu cuenta, como dijo, ¿verdad? Yo soy libre de lo que tú andes buscando por fuera, pero mi responsabilidad aquí es alimentarte. Amén. Quiero que entendamos, yo he estudiado, he orado y es bien importante. Mi responsabilidad, por ejemplo, si tú tienes un restaurante y no sirves buenas comidas, los clientes van a venir, ¿no? Y si les sirves una buena comida, van a seguir viniendo. Y esa es una de mis responsabilidades, darte un buen alimento espiritual para que no andes buscando algo que ya está dentro de ti. Amén. Voy a orar y vamos a comenzar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Te doy a ti la gloria y la honra. Gracias por el poder de tu palabra. Gracias por la revelación que ésta tiene. Gracias, Señor, porque en esta noche no solamente vamos a aprender del poder de la profecía, pero el poder de el discernimiento de espíritus, que es importante para nuestras vidas. Te doy gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Primer libro de Corintios, vamos a estar viendo Corintios, eso ha sido nuestra base bíblica. En el verso 7 dice, pero cada uno les daba la manifestación del Espíritu para provecho. Cada uno. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no le ha dado a cada uno, ahora sí. El Espíritu Santo te fue dado a ti para provecho. Amén. ¿Para qué te fue dado el Espíritu Santo? Para provecho. Para provecho. Verso 8. Porque a unos les has dado el espíritu de sabiduría, palabra de sabiduría, perdón, a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu. Verso 9. A otro fe por el mismo espíritu, a otro dones de sanidades, son los 4 que vimos en estas clases que hemos pasado, y por el mismo espíritu. El verso 10. A otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Todas estas cosas, los nueve dones espirituales, los hace uno mismo, el Espíritu. Wow. Y ese Espíritu está dentro de cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo. Amén. Está en nosotros, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En otras palabras, yo no le pido al Espíritu Santo un don. El Espíritu Santo me dio a mí el don. Y te da a ti el don. Amén. Nosotros, a través de esos estudios del Espíritu Santo, seguimos y vamos a ir aprendiendo los dones del Espíritu, basados siempre en lo que Dios le enseñó al apóstol Pablo. Hoy vamos a estar hablando de la profecía. Siempre te tienes que recordar y saber que la profecía es una expresión inspirada y divina. Amén. La profecía no es cualquier cosa, es una expresión inspirada y divina. Si tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes que percibir si fue de Dios o no fue de Dios, porque es una inspiración divina. ¿Ok? La manifestación de todos esos dones espirituales que vamos a estar viendo son para nuestro provecho, para ir acumulando los beneficios en nuestra vida.
En el cuerpo de Cristo, los dones son dados por el Espíritu. Sabiduría, ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento, lenguas e interpretación de lenguas. 9 manifestaciones de la vida de nuestro Señor Jesucristo que hoy, en este tiempo, todavía están presentes y se manifiestan para que todos obtengamos lo que necesitamos. Todo lo que tú necesitas está dentro de ti por el Espíritu Santo que te fue dado. Amén. Amén. Todo lo que necesitamos. Quiero que siempre llevemos en nuestra mente este hecho, lo que te acabo de hablar. Las 9 manifestaciones de la vida de nuestro Señor Jesucristo, los 9 dones espirituales, están en este tiempo y se manifiestan para obtener todo lo que tú necesitas. ¿Ok? Los dones espirituales siempre se van a manifestar y están en tu vida los 9 dones espirituales para que cada uno de nosotros obtengamos lo que necesitamos. Amén. Vamos a saber cómo nosotros podemos apreciar los dones del Espíritu y vamos a ver más de la profecía. Te vas a dar cuenta, y tantas veces que me profetizaron y nada pasaba, ahora comprendo por qué. Ahora comprendo por qué. Amén. La profecía es una expresión inspirada para el ser humano y para el creyente. Es inspirada por el Espíritu Santo. La profecía son palabras que el Espíritu Santo escoge y te dice. La profecía son palabras que el Espíritu Santo escoge y te dice. Amén. Amén. Muchas veces estamos aquí en el servicio o en la oración en vivo y mientras está la prédica hay una palabra que te toca, una escritura. Esa escritura que te tocó, que te impactó, fue que el Espíritu Santo la agarró y te la puso en tu corazón. Amén. Amén. Ok. Seguimos hablando. Son palabras que el Espíritu escoge, no porque la persona escoja o lo haya aprendido en algún lugar. Usualmente la profecía es una expresión espontánea. Amén. Puede ser corta o puede ser larga. La profecía es una inspiración, una inducción, algo que nosotros conocemos. Tal vez el don de la profecía es el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios, pero hablándote de diferente manera. Dios siempre le habla a su creación. Nos habla por hechos especiales, en su divina providencia, en su misericordia. Nos habla también y nos muestra una vida en la cual recibimos la salvación y una vida en la que nosotros hemos sido salvos. La profecía es una intervención divina. Tú estás en una crisis, en un problema. Yo necesito, o tú vayas a buscar un profeta que te profetice. Dios sabe tú viniste aquí y sabe las necesidades que tenemos. Durante la prédica, una escritura te toca y dice, wow, cómo Dios sabía esas cosas. Entonces, cuando esa profecía te toca, es inspirada por Dios para solucionar ese problema, esa crisis que tú estés pasando. Ten cuidado cuando dices, esto me dice el Señor. El Señor dice, no dice nada el que te dice la palabra. Así me gusta que estén atentos. Amén. Amén. Aleluya. Dios tiene una intervención divina. Amén. Dios le habla a su creación y nos habla por hechos especiales. Amén. Dios tiene una intervención divina. Dios habla en nuestra vida y nos habla por las circunstancias en las cuales nosotros nos encontremos. Circunstancias que nosotros no podemos explicar en términos humanos. Sin embargo, sabemos que las circunstancias están ahí con un propósito. Amén. Aleluya. ¿Cuántos quieren escuchar una profecía hoy? Amén. Pongan atención a las escrituras porque yo no soy profeta. Amén. Tenemos también, segunda de Pedro
19, perdón. Noten, tenemos también la palabra profética más segura. Amén. Aleluya. El Señor me dijo, no, el Señor no me ha dicho nada, ¿por qué no me lo dijo a mí? Nomás a ti. Amén. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra profética más segura. Dice la segunda parte, más segura, a la cual haces bien en estar atento como una antorcha. Ten cuidado porque una profecía te pueden engañar. Dice Pedro, tienes que estar atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, ¿de dónde? De la Escritura. Una profecía de La Escritura. no del hombre, ¿verdad? La profecía si no va acompañada de una escritura, o que la profecía tú sepas que es una escritura y que te found your heart, ¿cómo te exaltó tu corazón, ten cuidado. Allá tú sí la recibes. Porque como dice el verso 20, como dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Y si tú tienes el Espíritu Santo, si te engañas, allá tú, no es culpa de Dios. Porque si tú tienes al Espíritu Santo y yo te estoy hablando lo que el Espíritu Santo dice, tú lo recibes y tu mente cambia, tu manera de pensar cambia y tu problema se soluciona porque tú tienes al Espíritu Santo y la profecía es inspirada por el Espíritu Santo. Eso dice el verso 21. Amén. Nosotros tenemos que entender cuál es el propósito que cambia todas las circunstancias. Dios nos habla, aleluya. Dios te habla para que las circunstancias se alineen. Dios nos habla por la palabra, por la Biblia. Su santa palabra escrita. Nos habla por su palabra y nos habla por la inspiración del Espíritu Santo. El hombre o la mujer es inspirada por el Espíritu Santo. Nos pueden hablar cuando nos predican la palabra. Nos pueden hablar con un testimonio. Nos habla por una expresión inspirada. Puede ser una porción de las Escrituras o toda una escritura. ¿Cómo te habla? Por la palabra. Amén. Nunca recibas una escritura que, número 1, que antes Dios aquí no te lo había dicho. O que no lleve palabra. Para que una profecía sea de Dios hoy en el Nuevo Testamento, a ti Dios te tuvo que haber dicho antes. Ya no estamos en el Nuevo, en el Antiguo. En el Antiguo Dios solamente venía a ciertos hombres. Y todo lo que el profeta del Antiguo Testamento decía, ¿se cumplía o no se cumplía? Hoy hay muchos que te hablan profecías y no se cumplen. ¿Hello? Tienes que tener cuidado. Es mi responsabilidad. Amén. Amén. Lo que decía Ezequiel, háblale a los huesos. ¿Quién le dijo que le hablara a los huesos? Dios. Y como no todos tenían la llanura del Espíritu Santo como ahora, los huesos tenían que obedecer. Pero hoy no te dejes engañar. Amén. Recuerden, la profecía habla con inspiración del Espíritu Santo. Puede ser por mí o a través de otra persona. Puede tomar un verso o parte del verso, toma forma de la palabra que son usadas, pero no son contrarias a la enseñanza de la Biblia. Amén. Hoy vamos a salir bien edificados. Ahí me edificó mucho todo esto. Tengo días estudiándola, tengo días escribiéndola, horas. De hecho ya tengo la siguiente, la 6, ya la empecé a escribir.
Amén. Amén. Aleluya. La profecía es una expresión de inspiración. Usualmente viene en un tiempo que estás confrontando algo crítico. Amén. Aparentemente no tienes cómo puedes resolver ese problema, que solamente dependes del Espíritu Santo. Dependes de una palabra que te sea hablada. Cuando un cristiano no está lleno del Espíritu Santo, no recibe ese tipo de enseñanzas. Voy al norte de Chicago, ya me dijeron que hay un profeta. Oh, va a venir un profeta de Chicago, voy a ir. No, no pierdas tu tiempo. Amén. Esta es la profecía más completa. Ya la leímos en el libro de Pedro. Amén. Juan 10:30. Yo y el Padre, ¿cuántos somos? Uno. Una declaración de lo que tú oigas. Una declaración de lo que tú oigas con inspiración del Espíritu Santo. Una inspiración, te lo voy a repetir. Una inspiración de lo que tú oigas con la inspiración del Espíritu Santo van a tener un gran entendimiento en tu vida. Amén. ¿Pero de quién tienes que oír? ¿Del hombre o del Espíritu Santo? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Amén. Del Espíritu Santo. Ok, va a tomar. Tienes que ir por inspiración del Espíritu Santo. Tiene que ser también, mientras estamos predicando, Dios te está hablando, está siendo inspirado y te inspira a tu espíritu a que escuches y que actives en tu espíritu lo que tú estás escuchando de la palabra de Dios. Amén. Puede tomar un verso o varios versos, toma la palabra que son usadas, pero no son contrarias a la enseñanza de la Biblia. Amén. Una declaración de lo que tú oigas con la inspiración del Espíritu Santo va a tener un gran entendimiento en tu vida y en este mundo, porque son valiosas más que la plata y que el oro, y van a llegarte en el preciso momento. Tú estás aquí, te va a llegar una palabra de profecía de esta enseñanza en el preciso momento. Deja que el Espíritu de Dios te hable, porque en estas escrituras va a tocar tu corazón. Amén. Aleluya. Probablemente en ese momento no lo entiendes, pero este material, la palabra de Dios, te puede hacer entender que después lo entiendas mientras meditas en él. Por ejemplo, nosotros, la profecía, como les decía la semana pasada, la profecía es una historia escrita ya en tu vida. Tú ya no le tienes que pedir a Dios algo que ya te dio. Tampoco necesitas un profeta para que te diga lo que Dios te va a dar. La profecía es una historia escrita en tu vida. Amén. Tú necesitas o quieres una casa. Amén. Solamente ¿quién dijo amén? Amén. ¿Sí? Entonces usted necesita su casa. Yo no necesito decir, esto dice el Señor que va a tener su casa. No. Yo le voy a decir qué tiene que hacer. Deuteronomio 6:11. Ahí está una profecía en ese verso. Si usted lo medita, si usted lo cree, esa profecía se va a cumplir. Probablemente se cumpla mañana, probablemente en un año. Es de acuerdo a su fe. Amén. Dice, y casas llenas de todo bien. Casas que tú no construiste. Casas que tú no hiciste. Casas que tú no trabajaste. Y tú piensas y dices, ay, no le he creído a Dios muchos años por una casa y no la tengo. Pero hoy el Espíritu de Dios te dice, si tú meditas, si tú crees la palabra profética que está en Deuteronomio 6:11, se va a cumplir. ¿Cuándo? Probablemente en un año, probablemente en 2, probablemente en 6 meses. Esto es de acuerdo a tu fe. Amén. La profecía es una historia escrita. Aquí está una historia escrita para tu vida. Tendrás casas llenas de todo bien. Casas que tú no construiste, con closets, con 2 o 3 garajes para 3 o 4 carros que vas a tener. Amén. Es importante que nosotros entendamos el Espíritu Santo y el don de la profecía. Este don operó en el Antiguo Testamento como está operando hoy en día en el Nuevo Testamento. Este don de la profecía. En el Antiguo Testamento, los profetas
recibían la inspiración divina de Dios y daban una profecía. Escucha esto. En el Antiguo Testamento, los profetas recibían una expresión. Hoy quieren actuar, los profetas hoy quieren actuar como profetas del Antiguo Testamento. Es contra la ley de Dios. En el Antiguo Testamento, un profeta hablaba con inspiración divina de Dios. En esa profecía no había error, se cumplía. ¿Verdad que sí? Se cumplía. Era una expresión divina. Amén. Daban una profecía sin error y se cumplía. No al 20, no al 30, al 100. Amén. Amén. Qué bueno que estamos aprendiendo. Hoy, en el Nuevo Testamento, hermano, allá tú si te dejas engañar. Todos tenemos el Espíritu Santo y debemos anhelar profetizar. No que seas un profeta y que andes profetizando, no. Espérate, te voy a explicar. Tenemos que anhelar profetizar. En la profecía actual es importante que tengamos el don del discernimiento para que la profecía no solamente sea una dirección, sino una confirmación. Amén. Una confirmación, no solamente una dirección. Yo no puedo decir que estoy en el Espíritu y le voy a profetizar a David. Dice, David, vete para Miami. Me dijo el Señor que te vayas para Miami. Si él se va a correr peligro porque Dios no le dijo que se fuera para Miami. Pero yo me siento profeta y le profetizo que se vaya para Miami. Esa es una profecía de dirección, no es una profecía de confirmación. Cuando yo le diga a David que se vaya a Miami, es porque Dios probablemente ya le habló hace un mes y él no se ha ido. Y cuando le dicen vete a Miami, él se va a quebrantar a decir, nadie sabía que yo me quería ir a Miami. Entonces la profecía de hoy es para confirmación, no para darte dirección. Amén. Aleluya. Porque tú tienes al Espíritu Santo. Yo tengo al Espíritu Santo. Si yo te voy a decir algo, yo soy responsable de tu vida. Yo soy responsable de tu futuro. Yo soy responsable y voy a darle cuentas a Dios por decirte, vete a ese lugar sin que Dios te haya dicho a ti. No solamente tú vas a fracasar, yo también. Y le voy a dar cuentas a Dios. Amén. Ok. El Nuevo Testamento, te lo voy a repetir, todos tenemos el Espíritu Santo, debemos anhelar profetizar. En la profecía actual es importante tener el don de discernimiento para que la profecía no solamente sea una dirección, sino una confirmación. Todos debemos anhelar profetizar. ¿Quién entiende eso? ¿Lo entienden? ¿No lo explico si lo entienden? ¿O se los explico un poco? Todos ustedes, creyentes, y yo también, yo tengo que anhelar profetizar. ¿Cuál es mi anhelo que yo profetice? Yo tengo oraciones de confesión con escrituras para mis hijos, para mi vida, para el ministerio. Cuando yo hago una oración de confesión a mis hijos, estoy anhelando profetizar para ellos, estoy profetizando para ellos, porque estoy hablando a una confesión llena de la palabra de Dios. Entonces, si yo tengo un problema, una situación, con mis hijos, o mi familia, o el ministerio, lo que sea, tiene un problema, Padre, yo quiero anhelar profetizar, ¿ok? Habla la palabra de Dios, ora la palabra de Dios, habla la palabra de Dios. Amén. Yo tengo una sección de confesiones de oración. Y en las mañanas esa es mi devocional. Voy a mi tableta, tengo el área donde tengo mis oraciones de confesión y voy escogiendo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy anhelando profetizar sobre mis hijos. No una profecía que yo me esté deseando. Estoy anhelando profetizar la palabra de Dios para ellos. Anhela profetizar.
Profetiza que tendrás tu casa llena de todo bien. Esa es la palabra. Profetiza a tu vida que Dios quiere que tú seas prosperado en todas las cosas. Está en la palabra. Profetiza que tu cuerpo está libre de cualquier enfermedad y dolencia. Está en la palabra. Profetiza que ninguna alma y cualquier lengua mentirosa que se levante contra ti se va a cancelar. Está en la palabra. Amén. ¿Cuántos anhelan profetizar? Hagan oraciones de confesión llena de palabra. Y te estás profetizando. Y vas a decir, yo tanto que le creía que el profeta andaba buscando profetas por todos lados, en el sur, en el norte de Chicago. Y yo tengo la capacidad, el poder, la autoridad de Dios para profetizar a mi vida, profetizar a mis hijos, al ministerio, a mi iglesia, todo lo que yo quiera, porque Pablo dice que anhelo profetizar, que yo hable palabra. Amén. Amén. Ah. Ok, anhela profetizar. Ser profeta hoy en este tiempo, hermano, es una gran responsabilidad. Porque si no se cumple lo que tú has dicho, tienes un gran problema con Dios. Dios nunca se equivoca. Si la profecía que dices no se cumple, es una falsa profecía. Por eso tenemos que juzgar a la persona que te profetice. ¿Saben qué es juzgar a la persona que te profetice? Lo que yo les expliqué hace un momento. David, desde la Florida, júzgame. Fui yo, fue Dios el que te dijo. ¿A quién más yo le he profetizado y no le ha salido? Júzgame. Pero si no juzgan, vas a seguir creyendo profecías que no vienen de Dios. Hello. Dios no se equivoca ni te da un tiempo. En el libro de Reyes, cuando el rey no creía, y entró un profeta de Dios y le dijo, mañana, había mucha hambre. Había un profeta de Dios y le dijo, mañana, a estas horas, se va a acabar el hambre y todos van a tener en abundancia. El rey dijo, si fuera tal cosa, ¿por qué no sucede hoy? Tú lo vas a ver, pero no vas a comer. Al día siguiente sucedió que hubo mucha riqueza, se acabó el hambre. Y aquel se quedó así y murió. ¿Sí? La profecía, hermano, es algo muy importante. Nos estamos metiendo con Dios. Y tú estás poniendo en riesgo tu vida y la vida de la otra persona. Dios nunca se equivoca. Amén. Si escuchas una profecía o recibes una profecía sin discernir o juzgar a la persona y no se cumple, tú eres responsable por no discernir. La profecía hoy en el Nuevo Testamento es más confirmación que dirección. Mientras yo hacía estos estudios, me puse a escuchar Oral Roberts, una enseñanza que él habla de eso. Y me impactó mucho que él dijo acerca de la profecía de dirección. A él, en el 61, Dios le habló y le dijo que hiciera una universidad. A él dije, soy yo. 10 años después, Dios envió un hombre y le dijo, órale, vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto. Y él empezó a decir, ven, Dios ya me dijo eso, Dios ya me dijo eso, Dios ya me dijo eso, amén. Y lo recibió. En el 63, si tú ves la Universidad de Oral Roberts, es un edificio enorme que Dios le dio la visión y lo tiene. Él como que a veces decía, esto es mío, cuesta muchos millones de dólares, ¿cómo le hago? Dios envió un hombre, le dijo, Robert, esto dice el Señor. Todo lo que él le había mostrado en visión, le empezó a decir, y él se fue y hizo la universidad. Esa es profecía de confirmación. Después, él dice que en una de sus reuniones, él estaba predicando, y que entró un hombre desconocido, como si entrara alguien aquí, y llegó, y mientras él predicaba le dijo, Oral Roberts, yo te traigo una profecía de Dios, esto dice el Señor. Él le dijo, espérate, ¿quién eres? Tú no eres parte de quién te invitó. Oh no, el Señor me invitó, me dijo que te trajera. Es una profecía poderosa para ti.
Y le dijo, espérate, discernimiento de espíritus. Espérate, ¿cómo te llamas? Fulano de tal. Oh, no te conozco. ¿Dónde está tu esposa? No pude venir. Sí, porque no. Tú tienes una mujer hoy y no estás casado. Tampoco estuviste casado con la primera, tampoco estabas casado con la tercera. ¿Y tú cómo sabes todo eso? El Espíritu me lo está revelando. Hello. Sí. Él no, porque entró algo a decir una profecía, le iba a tomar. Le dijo, ven, arregla tu vida y vienes. Y él dice, cuando tú tienes discernimiento de dones, cuando tú disciernes, tienes el poder para decirle, espérate, déjame ver quién eres, déjame ver tu vida. ¿Cuántas profecías que has dado se han cumplido? Nunca. Entonces a mí no vengas, porque solamente me quieres dar una dirección, no me estás dando una confirmación. Y hizo los dos ejemplos, la profecía de confirmación y la profecía de dirección. Dice, ve, arregla tu vida con Dios y luego regresas. Y cuando se iba, Oral Roberts se quedó ahí y le dijo, Dios le empezó a hablar a Oral Roberts, y antes de que este hombre profeta se saliera, le habló, hey, ven. Dice, porque Dios le dijo, sé humilde, escúchalo. Ven, dime la profecía de todas maneras. Y ya le dijo la profecía. Dice, ok. Él dijo, voy a ir a orar un día. Voy a pasar un día orando, le voy a decir al Señor, si esta profecía viene de Él, la voy a recibir. Te voy a llamar y te voy a decir, perdóname, no te creí. Fue, oró todo un día y Dios le dijo, no, esa profecía yo no te la envié. Gracias por haber venido, pero no la creo. Discernimiento de espíritu. Hoy en este tiempo tú tienes el Espíritu Santo y tienes que discernir lo que te dicen. Que sea una profecía de confirmación y no solamente una profecía de dirección. La profecía es de Dios. Es Dios actuando en una historia que ya fue escrita con anterioridad. Es lo que Dios ya conoce. La profecía es lo que Dios ya ha decretado. La profecía es lo que Dios ya creó para ti, que eres su hijo. Amén. Y Él escoge algo en lo que tú ya estás capacitado para que te sea revelado, algo que ya ha provisto que te sea revelado, porque Él ya decretó que pasara en tu vida. Por eso es muy importante que entendamos la profecía. Cuando una profecía nos es dada, tiene que confirmar lo que la palabra dice. Debe de ser una inspiración de Dios para darnos una afirmación de la profecía. La profecía es una expresión, inspiración dentro del cuerpo de Cristo. Éxodo 15:26. Es otra escritura que tú y yo la podemos usar como una profecía para mi vida y para la vida de ustedes. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, la otra parte como dice, ¿cuántas enfermedades van a venir? Ninguna. ¿Cuántas? Ninguna. Quiere decir que tu cuerpo no tiene que estar enfermo, de acuerdo a la palabra de Dios. Y si tu cuerpo está enfermo, ¿qué pasó? Profetízale a tu cuerpo, no ocupes un profeta. Señor, tu palabra dice, yo guardo tu palabra, yo creo en tu palabra. Yo sé que si yo guardo todos tus mandamientos, obedezco tu palabra, creo en tu palabra, todas las enfermedades que tú le envías al mundo, a mí no me van a tocar. Por eso es que el corona nunca me tocó. Porque eso es profetizarte a tu vida. ¿Cuántos tenemos problemas todos los días con nuestros hijos, en la escuela, en todos lados, en el trabajo? Profetiza, anhela profetizar. No te angusties, no te preocupes. Vea la palabra de Dios. Dice, no, Señor, tu palabra dice, yo envío esa palabra para mi vida, yo envío esa palabra para mis hijos, yo envío esa palabra para mi negocio. Amén. Ok. Yo soy Tomás, tu sanador.
Esto es que la persona, Dios confirma a la persona que cuando la palabra de Dios está en tu corazón, debe de ser confirmado en tu propio corazón. Ahora, si la palabra de Dios está en tu corazón, pero por algún motivo no te has atrevido a actuar, a activarte en ella, entonces Dios envía a una persona y te va a decir exactamente lo que tú tienes en el corazón, no lo que la persona quiera decirte. Amén. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. 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 Y mientras yo pensaba esto, yo decía, wow, de acuerdo a todos los temas y toda la enseñanza que Dios nos trae a CCPB, yo soy un profeta de CCPB. Porque en cada tema te llevas muchas escrituras. Escrituras que tú las conviertes en una profecía para ti, en una profecía para tus hijos. ¿Cuántos somos felices porque nuestros hijos sufren? Amén. Y sigan enviando palabras, busquen palabras de profecía en la Biblia, en vez de estar angustiados en las noticias, ¿qué va a suceder con aquel país, con Venezuela? Busca palabras, Señor. Tu palabra dice que esa nación es tuya. Tu palabra dice, Señor, que así como lo sacaste de Egipto, vas a sacarlos con excelencia, vas a sacarlos libre. Y estás profetizando sobre esa nación, sobre tu país y sobre todos los países. Y ya no te vas a angustiar. Porque recuérdate, Isaías 55 dice, ninguna palabra de Dios va a regresar a él vacía, sino que va a ser el efecto con el cual ha sido enviada. ¿Quién va a hablar la palabra de Dios? ¿Dios? No, tú la vas a hablar. Tú la vas a hablar. Amén. Aleluya. Segunda de Pedro, ya la leímos, la palabra de Dios es la profecía más segura. Desde que nosotros comenzamos este ministerio, Dios me dio una visión. Y en esa visión fue predicar el evangelio del reino. Fe, para que podamos entender el reino. Y tenemos que caminar por fe. Fe solamente viene por el oír de la palabra de Dios. En cada prédica que Dios nos da en este lugar, muchas escrituras son con el objetivo de elevar nuestra fe. Cuando nosotros elevamos nuestra fe y meditamos en las escrituras, yo me voy a dar cuenta y voy a saber que cada escritura que yo escuche en este lugar, primero va a aumentar mi fe. Después tengo que saber, wow, hoy Dios me habló con esa escritura de Éxodo 15:26. O la escritura que leí de Deuteronomio, Dios te habló. Quiere decir que Dios te ha dado una profecía en tu vida. Una profecía de su palabra. Que esta se va a manifestar cuando tú eleves tu fe para que tú recibas esa profecía. Pero se tiene que cumplir. Yo no te estoy diciendo en un mes, ni en 2 meses. Esa va a ser de acuerdo a tu fe. El error más grande que yo puedo cometer es decir, hermana, a Paola en 6 meses tiene su casa. Pasan los 6 meses y esa profecía no vino de Dios. Yo le voy a decir, es que su fe no estaba y no. Dios no tiene alternativas. Lo que Dios dice, eso se cumple. Amén. Dios no tiene alternativas. Amén. Ok. Qué bueno que estamos recibiendo. Amén. Cada escritura que tú escuches va a confirmar tu situación o la respuesta a tu situación. Y sientas que Dios te habla con una voz audible al oír la escritura. Cuando tú escuchas la escritura, Dios te está hablando con voz audible. Amén. Porque probablemente yo o otra persona le estamos dando voz a su palabra, a su voluntad. Amén. Y eso es una confirmación a tu vida. Lo que tú estás escuchando y has escuchado en este lugar, a través de la palabra de fe y una escritura ha cambiado, todavía la estás meditando, no solamente es una dirección, es una confirmación de Dios para tu vida. Si solo recibes la dirección, puedes fracasar, porque solo vas a seguir la dirección de alguien que te profetizó, pero Dios no te había dado esa profecía. Si solo te doy una introducción o te doy dirección, eso no es profecía de Dios. En el Antiguo Testamento,
era más dirección que confirmación. Porque solo los hombres que Dios escogía eran llenos del Espíritu Santo para dar una profecía de dirección. Hoy, en el Nuevo Testamento, si tú recibiste a Jesús, estás lleno del Espíritu Santo, solo necesitas confirmación. Si recibes solo instrucción, puedes ser engañado. Amén. Debe de ser una palabra de doble confirmación, porque la profecía es más confirmación que una dirección. Esto es lo más importante que debemos de aprender acerca de la profecía. La profecía es una confirmación. Si yo te profetizo algo, es porque Dios ya te lo dijo a ti con anterioridad. Yo solamente, Dios me va a usar, me va a dar una escritura para confirmar algo que Él ya te dio. Pero si yo te digo algo que Dios no te ha dicho, solamente te estoy dando una dirección y lo más seguro es que fracasas o que no se cumpla. Y vas a decir, es que a lo mejor no estaba en la fe. No, Dios no espera que estés en tu fe. Él te da la profecía y se cumple. Te la da porque ya estás en fe. ¿Tú crees que Dios se engaña o fracasa o no cumple lo que su palabra dice? Él dijo, sea la luz y que sucedió. Amén. Ok. Si alguien te da una profecía, amén, y no es actuada por el Espíritu Santo, entonces la profecía no se va a cumplir. No puedes aceptar que alguien venga y te profetice, tú brincas y haga lo que él o ella te dice. Vas a fracasar porque es una profecía de dirección. Pero muchos actúan en esa necedad. Y eso puede traer una crisis en tu vida. En la profecía, tu fe debe de estar firme. Una profecía de dirección no se puede manifestar y la persona puede pensar que su fe no estaba para recibir. No, es que te dieron una profecía de dirección y no de confirmación. No aceptes profecías de dirección. Tú tienes al Espíritu Santo. Antes de yo profetizarte, Dios ya me dio una escritura para ti, para que sea de confirmación. Pero Dios ya te habló a ti antes. Amén. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán. Por eso, cuando yo me entraba por detrás, es porque ya Dios te dijo algo a ti. Ya te dijo algo a ti. Si no te ha dicho nada a ti, y no es que me lo hayas dicho, sino que ahorita, durante la prédica, tú escuchas algo, una escritura y dices, esa es para mí. Yo la agarro y la voy a meditar. Quiere decir que Dios te está confirmando una profecía en tu vida. Amén. Muchas veces, algunas veces, pasan desastres en la vida de muchos cuando les dicen, Dios me dijo, haz esto, que vayas a esta ciudad, que vayas a este país. Te va a ir mal, porque no fue lo que Dios dijo. No debemos de tomar profecía como una dirección, sino como una confirmación. En tu corazón ya debe de haber algo que Dios puso en tu corazón. La profecía solamente viene a confirmar lo que Dios quiere y probar a la persona que dijo la profecía. Espera la confirmación del Espíritu Santo. Si tú recibes una profecía y no pruebas a la persona, no la recibas hasta que tú la pruebas. Amén. Ve que las profecías que ha dado se han cumplido. Si no, sigue tu camino. Una de las cosas que debemos de hacer cuando damos una profecía o nos den una profecía es esperar en el Señor y probar a la persona que te la da. Primera de Corintios 14:1. Seguir el amor, procurar los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué dice? Que profetices. Cuando oras, profetiza. Cuando escuchas mensajes de predicación, ten la seguridad que vas a escuchar un mensaje donde te van a estar profetizando porque te dan muchas escrituras y esa escritura tocó tu espíritu. A lo mejor soñaste con un verso y Dios te lo acaba de decir. Te está confirmando. Amén. Aleluya. Ok. Seguir el amor y procurar los dones espirituales
espirituales, pero sobre todo que profetices. De acuerdo a esta escritura, la profecía debe de ser deseada. Tú tienes que desear profetizar, no que te profeticen, desear que tú profetices, más que los otros dones espirituales. Cada uno de nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y tenemos que desear de profetizar. Muchos de nosotros tenemos a familias inconversas. Desea profetizar sobre ellos. Señor, yo declaro que tu palabra en Hechos 16:31 dice que crea en ti y yo en mi casa seremos salvos. ¿Qué estás haciendo? Estás enviando palabra profética a tu familia inconversa. No que vayas a un inconverso y le dices, esto me dijo el Señor, que tú vas a ser salvo. Se van a enojar porque son inconversos. ¿Verdad que sí? Amén. Tú puedes profetizar sobre tus hijos, sobre tu trabajo, sobre tu casa, sobre tu esposo, sobre tu esposa, para que tú tengas siempre una vida en victoria y puedas profetizar. Habla la palabra de Dios a lo que tú deseas, que la palabra de Dios se ponga en movimiento. Tú la hablas, la envías, la crees, la palabra de Dios enviada, creída, hablada, se pone en movimiento. Eso es profetizar. Salmo 27, 1. Jehová es mi luz y mi salvación. Cuando estás en un problema, vete y habla ese salmo. No le temeré, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién viene a atemorizarme? Cuando se junten contra mí los malos, cuando se junten contra mí las enfermedades, los problemas, el hambre, la angustia y la preocupación, que son mis enemigos, para destruirme, ellos van a caer, van a tropezar. Estás profetizando. Ay, Señor, mándame un profeta que ahí está la profecía más segura. Amén. Aunque un ejército campe contra tus hijos, contra tu casa, contra tu trabajo, contra tu cuerpo, contra tus finanzas, mi corazón no tiene que temer. Aunque contra mí hagan guerra, yo voy a estar confiado. Amén. 1 Corintios 14:39. Así que, hermanos, el apóstol Pablo ya en el verso 39 nos dice, así que, hermanos, procuren profetizar y no le impidan a nadie hablar lenguas. En esta palabra tenemos que tener el entendimiento. No le impidas hablar lenguas. En otras palabras, no dejes que el enemigo te prohíba hablar lenguas. Hay iglesias que no hablan lenguas, no creen en lenguas, ignoran en lenguas. Pero tú no, que el enemigo no impida hablar lenguas. Porque cuando tú hablas lenguas, la profecía es horizontal. ¿Saben lo que es horizontal? El hombre y Dios. Juntos, eso es la profecía. El hablar lenguas es vertical. Es el hombre con Dios. Cuando tú hablas lenguas, te conectas verticalmente con Dios. Cuando tú profetizas, caminas de la mano con Dios. Porque estás hablando su palabra a tus hijos, a tus problemas y a tus situaciones. Por eso dice, hermanos, procuren siempre profetizar y no impidan hablar lenguas. Profetizar y hablar lenguas, procuren hablar en lenguas. No esperes que alguien te profetice a ti y a tus hijos. Tú debes de hacerlo. Dios va a confirmar con otra persona lo que tú crees o lo que Dios te habló para que su palabra se ponga en movimiento. La profecía tiene un propósito y es auxiliar a la vida de otra persona. 1 Corintios 4:3. Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, para exhortación y para consolación. El que profetiza habla a los hombres. Esto es una experiencia sobrenatural hablada. Hablar lenguas es tu espíritu sobre la lengua directamente hacia Dios. Es una expresión subjetiva, una experiencia para nosotros. Es lo que expresamos, ese sentido de ánimo, junto con los objetivos, las esperanzas, los sentimientos de nuestro corazón. Pero es a través de un lenguaje que no aprendemos o por un lenguaje que está almacenado en tu mente. No es a través de eso. La profecía se puede ilustrar, como decía hace un momento, que es horizontal. Dios con el hombre, hombre a hombre.
en las lenguas es una posición vertical, porque Dios está con el hombre. Las lenguas son hombre a Dios. La interpretación de lenguas es Dios de regreso hablándole al hombre. Aleluya. El hombre a hombre en la interpretación de lenguas tiene una gran similitud a la profecía. Cuando nosotros discutimos acerca del lenguaje de la interpretación de lenguas, son como dos dones espirituales. Pero vamos a entrar la próxima semana un poco más profundo la diferencia de hablar lenguas o ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Por ahora sigamos construyendo acerca de la profecía, que es muy importante. Amén. Solamente esta es la introducción. Vamos a decir que la interpretación de lenguas tiene alguna relación con la profecía, porque los dos, en última instancia, es armar, exigir. Esto es cuando la profecía es primero para mí. Por eso, en 1 Corintios 4, 14:3, leímos que las razones por las cuales debemos de profetizar es con el propósito de que el hombre interior se vaya levantando espiritualmente. El propósito de la profecía es exaltar, edificar, consolar. Puede ser que se le dé una palabra especial como inspiración divina, de lo que podemos ver la urgencia de la necesidad que tengamos en ese momento. Caminar con Dios con urgencia, de obedecerlo, con una urgencia de sentirte fuerte en un momento de crisis. La profecía es palabra de Dios y va a hacer que te sientas fuerte para manifestar o para mantener tu cabeza levantada en lugar de darte por vencido ante cualquier tentación o que confrontes. Nosotros, cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo, tenemos al Consolador, al Espíritu Santo y su palabra que opera en manera profética. Amén. Debemos de tranquilizarnos, debemos de aprender a tranquilizarnos por Dios, su palabra. Por eso se requiere la intervención divina del Espíritu Santo. Tiene que intervenir el Espíritu Santo y nos tiene que dar palabras especiales para nosotros. Amén. Tenemos que conocer al Espíritu Santo. En la primera clase escuchamos que tenemos que saber cuando el Espíritu Santo trata de imitar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo puede imitar al Espíritu Santo. El diablo puede imitar al Espíritu Santo. Tenemos que saber cuándo lo quiere imitar. Amén. Otra cosa es, nosotros no podemos forzar al Espíritu Santo a que haga algo, como obligar a que una persona se salva o insistir por oración que sane o haga algo por una persona. El Espíritu Santo lo puede hacer, obviamente, pero lo va a hacer la persona temporalmente porque se salió del orden y el respeto que merece el Espíritu Santo. Y un día, después de que esa misma persona se oró por ella, recibió sanidad, lo hizo a lo mejor por obligación o por la ayuda forzada del Espíritu Santo. Vuelve a lo mismo. Siempre va a querer que vuelva a orar por él o vuelva a orar por ella, o siempre va a querer que tengan compasión, depender de otra persona, para que siempre se esté orando. Esto es forzar, ayudar al Espíritu Santo. Él no necesita ayuda. Juan 16:13, el Espíritu Santo les hará saber todas las cosas. Amén. Sentimos la palabra de Dios y sentimos al Espíritu Santo. La oímos, la sentimos en el corazón. Su afecto nos tranquiliza. Amén. Qué maravilloso en este tiempo tener la presencia del Espíritu Santo. Podemos recibir una palabra de Dios en profecía que tiene el efecto de afectar y calmar nuestro corazón. 1 Corintios 14:24. Pero si todos profetizan, entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Verso 25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está con nosotros. Cuando les hablas en profecía, son convencidos. La profecía habla al intelecto, al corazón, a la mente del hombre. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios hablándote a tu corazón. Amén. En Efesios 4:11, él mismo constituyó cuál es su ministerio. Primero, ¿cuál fue? El ministerio apostólico. El primer ministerio no es pastor. ¿Cuál es el primer ministerio? Apóstol. ¿Cuál es el segundo ministerio? No profetas de los que andan por ahí. Y después, ¿cuál es el otro?
Y después, pastores. Quiere decir que el pastor tiene que tener la unción apostólica, la unción profética y la unción de evangelizar. Aleluya. En otras palabras, creo que en esta iglesia están operando estos ministerios porque las enseñanzas que se te dan acá llevan una unción apostólica y profética, porque se habla mucha palabra. No necesitas que te profetice si tú aplicas estos principios. Amén. Aleluya. 1 Corintios 4:30. Si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, pero que todos aprendan y todos sean exhortados. 14:32. Los espíritus de los profetas están sujetos a. Los espíritus de los profetistas están sujetos a. Profetas. ¿Quién es la máxima profecía? ¿Te acuerdas de 2 de Pedro? La palabra. Si tu espíritu no está conectado a la palabra, no puedes profetizar. Vas a estar hablando palabras mías. Pero como hoy recibimos muchas escrituras, empieza con profetizar a tu vida, a tu casa, a tu cuerpo, a tus finanzas. Amén. A tu trabajo, a tu empleo, a tu negocio, a tu empresa. Empieza por ahí. Amén. Empieza por ahí. Agarra escrituras. Yo declaro, Señor, no puedo entender lo que tú dices, Señor, pero ayúdame a entender. Yo quiero profetizar sobre mi vida, sobre mi casa. 3 de Juan 2. Tú deseas que yo sea prosperado en todas las cosas. Yo voy a hablar esa palabra prácticamente a mi vida, a mi casa, a mis hijos. Voy a poner la palabra en movimiento y esa palabra en movimiento va a elevar mi fe. Y de hoy en adelante que yo profetizo eso en mi vida, voy a comenzar a vivir de acuerdo a esa palabra que yo puse en movimiento. Pero si tú hablas así, y te vas, ay, ¿cómo le voy a hacer mañana? No tengo para mercado. Entonces no profetizaste, no creíste lo que hablaste. Amén. Tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. Amén. Ok. Tenemos que, cuando alguno de nosotros nos dé una expresión o una profecía que no ha sido inspirada o inspiración divina, tenemos que estar dispuestos a probar y a juzgar lo que se diga o nos digan como profecía. Tiene que ser probado y evaluado. Una de las cosas que tenemos que tener cuidado es que alguien que venga y te dé una profecía, alguien que no conozcas o alguien que no esté dispuesto a que sus palabras sean probadas, alguien que te diga, lo tienes que hacer de inmediato, alguien que no espere en el Señor, no lo escuches, no lo hagas, porque puedes caer en un caos. Debemos de tener miedo. No lo hagas. No debemos de tener miedo en rechazar alguna profecía como esa, porque no debemos de creer. Debemos de comprobar, discernir si es Dios. No lo hagas solo porque te digan, porque sea profeta. Comprueba lo que oigas, observa su vida, juzga lo que habla. Amén. Por eso yo creo que saqué este relato de Oral Roberts, cuando este hombre le dio la profecía. Ok, de todas maneras dímela, para ver que yo soy humilde, te voy a escuchar. Esto dice el Señor, ok, yo voy a orar. Se fue Oral Roberts a orar. Dios le dijo, no, yo no la envié. No la hagas, no la tomes. Le habló, muchas gracias por tu tiempo, no puedo recibir esa profecía. Hay que tener discernimiento y valor para rechazar esas profecías. Amén. Debemos de comprobar, discernir si es Dios. No lo hagas solo porque te diga, porque sea profeta. Comprueba lo que oigas. Observa. No aceptes algo que otra persona sienta. Es muy importante no aceptar cualquier profecía. En el libro, estoy concluyendo, en el libro de los Hechos 21, lo puedes ver en tu tiempo, versos 21, Pablo regresó de un viaje misionero y llegó a la casa de Felipe. Tenía 4 hijas que profetizaban. Llegó a la casa de Felipe, estuvo ahí, conviviendo, compartiendo.
llegó un profeta, Ágabo, llegó y le dijo a Pablo, préstame tu cinturón, Pablo. Le prestó su cinturón y se amarró. Esto dice el Espíritu de Dios. Al dueño de este cinto lo van a amarrar y lo van a golpear en Jerusalén. Pablo, no vayas a Jerusalén. ¿Esa profecía sería de Dios o no sería de Dios? ¿Esa profecía sería una dirección o sería una confirmación? ¿Qué creen ustedes? Porque a Pablo se fue y ya lo medio mataron, ¿verdad? ¿Esa profecía fue de dirección o fue de confirmación? De confirmación. Porque Dios ya le había dicho a Pablo que eso le iba a pasar. Y Pablo dice, no importa que me hagan lo que me hagan, tú, Ágabo, me estás confirmando lo que Dios me mandó a hacer. Yo voy a Jerusalén. Pablo hubiera dicho, me van a golpear. Dios no quiere que vaya porque me van a meter preso, pero Dios ya le había dicho a Pablo lo que iba a suceder en Jerusalén para su vida. Entonces, este profeta Ágabo le llegó una confirmación de la profecía. Si hubiera sido una profecía de dirección, le hubiera dicho, Pablo, esto me dice el Señor, no vayas a Jerusalén. Y Pablo no hubiera ido a Jerusalén. Pero como fue una profecía de confirmación, Pablo se fue a Jerusalén porque Dios ya le había dado esa profecía a él. Te vas a ir para allá, Pablo, te va a suceder eso y te va a suceder aquello. Obviamente, Pablo no le dijo nada a nadie. Pero cuando este profeta llegó, le dijo, le confirmó, dice, no, yo para allá voy, para Jerusalén voy. Eso fue está en el libro de los Hechos, lo puedes ver, todo el libro de los Hechos 21. Amén. Esa profecía fue una profecía de confirmación. Amén. No tienes que conformarte con una profecía de dirección. Si Dios no te ha dicho nada y yo te digo algo, no lo hagas. Amén. No lo hagas. Pablo tomó la profecía como una confirmación. Tenemos que ver con mucho cuidado. Amén. Lo que nos digan y que sea una seguridad, que sea una confirmación y no solo una dirección. Una confirmación, perdón. Amén. Una confirmación, algo que Dios ya te dijo a ti con anterioridad. Si no te ha dicho Dios nada, no lo recibas. No lo recibas. Amén. A lo mejor Dios nos habló a través de esta enseñanza y dices, esa escritura es para mí. Dios te está confirmando. Amén. Dios te está confirmando. Por ejemplo, el domingo, ¿verdad? Que estuvimos aquí en la administración, vino una persona. Le pregunté al Espíritu Santo que qué era lo que esta persona traía. El Espíritu Santo me dio una palabra. Me dijo, abrázala y dile esto. Me dio una palabra. Cuando yo la abracé y le di la palabra que Dios me dio, sin eso, empezó a llorar. Sí, es cierto. Y fue al piso. ¿Qué estaba haciendo? Dios le dio una confirmación. Amén. Y eso es lo que Dios hace. Si tú sigues la profecía de confirmación, tu vida va a ser exitosa. Amén. ¿Cuánto lo creen? Tengan cuidado. Amén. Vamos a, los que desean servir los miércoles, ¿verdad? Siempre hacemos la ofrenda al último, el que quiera tener una semilla en fe. Lo hacemos al último. Después oramos. Amén. Y crean, hermanos, crean lo que la palabra de Dios dice. El hombre y